Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Proyecto Sabiamente y hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante, la depresión. Técnicamente trastorno depresivo mayor o depresión unipolar. Seguramente estos términos te parecen más raros. Literariamente también se le ha llamado la enfermedad sin voz. Sí, este es un verdadero monstruo que puede hacer que tu vida tenga un bloqueo gigantesco y no puedas tener una vida plena, una vida satisfactoria. Eso es la depresión. Hoy vamos a hablar de la depresión de una forma más realista, pero también más científica, esperanzadora y sobre todo, ¿qué es lidiar con la depresión? La verdad es que hay muchos mitos, hay muchas situaciones de confusión en cuanto a la depresión. Hoy vas a tener un concepto muy claro, realista y sobre todo, ¿cómo puedes ayudarte a ti mismo si esto te está sucediendo? La depresión es algo que se puede confundir con una emoción muy natural del ser humano, como sabemos, la tristeza. Todos podemos estar tristes o decaídos, pero ¿eso es depresión? Justamente esa diferenciación vamos a hacer hoy. La tristeza es una emoción que es humana y que por supuesto se presenta de una forma con un detonante. En general hay algo que detona la tristeza. En la depresión puede ser que no sea así. Hay un tipo de depresión que se le denomina depresión endógena porque la gente de repente, sin algún factor detonante, llega a sentirse muy triste y muy decaída. La tristeza es algo momentáneo. La depresión es algo que se va a presentar de a poco, va a ir aumentando, se va haciendo más permanente, más persistente. En algún punto no te vas a dar cuenta que escalaste de una depresión leve a una depresión grave. Esto es muy difícil determinarlo. Por eso es que es de verdad un monstruo que se va instalando en tu cabeza poco a poco sin que tú te puedas dar cuenta de eso. Otra diferencia muy importante es que la tristeza es algo que se va a ir poco a poco, ¿no? Es algo que se presenta en algún momento por algún problema que tuviste, pero se va a ir yendo, se va a ir yendo. La depresión no se va a ir yendo. La depresión puede durar años. O hay gente que puede decir, esa es justamente mi historia de vida. Yo toda la vida he estado deprimida. Sí es posible que tengas una historia muy larga de depresión. Entonces, si nos fijamos, eso no se va a ir fácilmente. En la tristeza es algo que tú puedes decirle a la gente, salte a caminar, vete al gimnasio, vete a comer, vete con los amigos. Sí, en la tristeza sí va a funcionar todo eso. Justamente es una estrategia que le va a ayudar mucho a la mente a irse saliendo de ese estado emocional. En la depresión, eso no le va a hacer ni cosquillas, sobre todo si es una depresión moderada, grave o severa. Recordemos que la depresión es un padecimiento, es una enfermedad, no es una decisión, no es una condición, no es algo que la gente quiera tener, entonces no se le va a quitar con ir al gimnasio, te lo puedo asegurar. Y lo último, la tristeza es algo que no necesita un acompañamiento terapéutico, es algo que poco a poco la gente va a ir saliendo de eso. En la depresión, la verdad es que necesitamos un tratamiento psicoterapéutico y un equipo multidisciplinario que pueda tratarla. Y bueno, la depresión tiene diferentes síntomas de todo tipo. La verdad es que la gente va a tener diferentes manifestaciones y nadie tiene lo mismo justamente. La depresión se caracteriza por síntomas de agotamiento, de dolores crónicos que no responden a un tratamiento médico, de situaciones mentales donde te sientes inútil, te sientes con baja autoestima porque tu mente te está bombardeando con pensamientos muy negativos en contra de ti mismo. Te vas a sentir con dificultades para pensar, para concentrarse, para guardar las memorias, para todo lo que tenga que ver funcionar en tu trabajo como lo hacías anteriormente. Y obviamente a esto se va a agregar mucho la sensación de que a veces quieres comer de más o de menos. Esto va a variar dependiendo también cada persona. Alteraciones del sueño son muy comunes en la depresión, de hecho es una característica básica de la depresión. Todos estos síntomas tienen que perseverar por un buen tiempo para que tú puedas tener un estado depresivo y por supuesto estas manifestaciones pueden cambiar de un episodio depresivo a otro. Pero amiga, ¿qué otras situaciones importantes la gente tiene que saber sobre la depresión? La depresión tiene diferentes tipos de manifestarse en una persona. Y por eso muchas veces es imperceptible en algunos casos y muy severa en otros, donde podemos ver claramente que la persona está deprimida. Vamos a conocer los diferentes tipos de depresión. Para esto tenemos que entender el estado de ánimo. Imagina una línea horizontal
donde el estado de ánimo en la parte más positiva va a ir fluctuando hacia arriba, pero también en la parte más negativa va a ir poco a poco hacia abajo, como formando una pequeña serpiente. Este es un estado de ánimo promedio donde la persona en algunos periodos va a estar con bastante energía, motivación, ganas de hacer su vida, tiene buenos pensamientos acerca de sí mismo, pero también va a haber momentos en la vida donde tengamos menos energía, donde nos sintamos defraudados, tal vez fracasados, tal vez hayamos pasado por algún problema y entonces va a ir de esta manera, va a ir intercalando entre un estado más positivo y más negativo, ¿no? Ese es un estado promedio. Hay otro tipo de estado emocional que es un desorden depresivo persistente. En este desorden depresivo, imaginemos esta línea recta y nuestro estado de ánimo va a estar siempre por debajo del estado de ánimo natural, ¿no? Va a ir fluctuando, sí, pero también nunca va a llegar hasta un estado positivo. Este desorden, también llamado distimia, es muy difícil de ver porque muchas veces no se reconoce, pues se piensa que la persona es así. Pues es que siempre se aísla, él es más introvertido, es que a ella le cuesta trabajo ver las cosas positivas de la vida y este periodo puede durar hasta 2 años. Otro tipo de depresión es la depresión mayor, que es la que conocemos más comúnmente y empezaría con un estado de ánimo promedio, pero iríamos bajando poco a poco hasta bajar muchísimo más de un estado negativo. Esto quiere decir que la persona se encuentra hasta abajo y entonces ya no puede levantarse de su cama, ya no puede hacer sus actividades normales, no encuentra su sentido de vida, siente muchas emociones negativas, desagradables y tiene pensamientos muy negativos acerca de sí mismo, de otras personas, del mundo. Cuando estamos hasta acá abajo es muy difícil realmente volver a subir sin un tratamiento terapéutico que nos ayude a volver a tener nuestro estado de ánimo. Este tipo de depresión dura aproximadamente 2 meses. Y bueno, después tenemos otro tipo de depresión que le podríamos llamar el trastorno bipolar, ¿no? Esto empieza con un estado de ánimo promedio y de repente la persona sube muchísimo más arriba del estado positivo natural, donde llega hasta la manía. Se siente súper poderoso, siente que todo lo puede hacer en ese momento, omnipotente, omnipresente y anda con mucha energía, haciendo todas sus actividades de una sola. Pero una vez estando hasta acá arriba, desciende hasta un estado depresivo, ¿no? De repente andaba bien y después ya no se pudo levantar de su cama, ya le costó mucho trabajo reincorporarse a las actividades que había dejado cuando estaba en este estado maníaco y entonces va a fluctuar entre un estado bastante positivo de más y un estado bastante negativo. Otro tipo de depresión que es más común es el duelo. Cuando pasamos por una pérdida, cuando perdemos nuestro trabajo, nuestra pareja, sufrimos algún fallecimiento de alguna persona que queríamos bastante, vamos a estar por debajo también del estado natural, del promedio del estado de ánimo. Y entonces este periodo va a durar un cierto tiempo en lo que la persona logra acomodar y procesar la pérdida, pero después va a regresar a un estado natural. Si no regresa a un estado natural, entonces estábamos hablando de un problema de la salud mental que se tiene que atender médicamente y psicológicamente. Estos son los tipos de depresión, pero vamos a saber por qué algunas personas tienden a deprimirse y otras personas no lo hacen. Claro que sí. Esto es muy importante. La verdad es que para México hay un escenario un tanto sombrío. Un estudio realizado por la Secretaría de Salud ha determinado que 3.6 millones de personas padecen depresión y de estas un 1% padece la forma más severa de la depresión. Todos podemos tener un episodio depresivo. Los episodios más severos sí son mucho menos frecuentes, que es muy positivo,
A nivel mundial, México ocupa el número 16 de sus tasas de depresión. Imagínense, es algo muy, muy frecuente realmente. Y ya varios estudios han constatado que la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, pero la primera causa en los países en vías de desarrollo como México, por ejemplo. Entonces, digamos que nosotros estamos en un riesgo importante en estas estadísticas. Además de que sí, una de las secuelas, por supuesto, la más letal, la que obviamente todos queremos evitar con el tratamiento y con todos los abordajes, el suicidio, es la segunda causa de muerte. No son los accidentes, no son las enfermedades cardiovasculares, no son las alteraciones endógenas hormonales, son las situaciones depresivas las que más nos van a afectar en nuestro país. Entonces, hoy tenemos que ver con esto que si tú no tienes herramientas para que tú puedas salir adelante, si esto llegara a sucederte, la verdad sí puede ser que escales de forma inconsciente cada vez más a estados más graves de la depresión. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? Pues por supuesto, una persona depresiva, una persona que tiene un estado constante de tristeza, va a disfuncionar en todo, en su familia, en su trabajo, en sus parejas, en todo lo que realice. Entonces ahí es donde podemos ver que es tu enemigo número uno y que realmente todos tenemos una vulnerabilidad ante esto. Sí, hay algunos factores que predisponen más a ciertas personas, por supuesto. Se ha realizado ya varios estudios en cuanto a la genética y sí, efectivamente, pues hay una predisposición hacia la depresión. Ya traemos un linaje familiar que nos puede empujar a desarrollar la depresión, pero también se sabe que si el ambiente es un ambiente positivo, es un ambiente que estimula tu desarrollo, es un ambiente tranquilo, es un ambiente que te da paz, que te da vitalidad, que tuviste una crianza muy saludable, por ejemplo, ahí es donde podemos ver que es mucho más fuerte la parte ambiental que la parte genética. Pareciera que hasta pudiéramos manipular genéticamente lo que está pasando en nuestro linaje familiar, pero eso depende de nosotros. Esa parte sí es moldeable, eso sí lo podemos mejorar efectivamente, y eso es lo que tienes que ver tú a través de tu psicoterapia. Tu herramienta número uno para no caer en estos procesos sí es la psicoterapia. ¿Por qué? Porque los procesos depresivos son inconscientes. La verdad es que la mayoría de la gente en estados moderados a graves ya no se da cuenta que está deprimida. La mayoría de la gente la trae el hermano, la mamá, la abuelita, porque ya los ve tan mal que de verdad preocupan a la familia, ¿no? Entonces ahí podemos ver que este estado ya se vuelve como una forma de vida. Si efectivamente nos acostumbramos a vivir mal, nos acostumbramos a vivir tristes, nos acostumbramos a vivir desmotivados, nos acostumbramos a vivir sin ninguna energía, como con una fatiga crónica, y eso es la depresión. Entonces la verdad es que la gente no se está dando cuenta que el estado depresivo es el que lo está llevando a disfuncionar en todo lo que le está pasando. Y ahí es donde la psicoterapia entra como una herramienta muy importante para que empieces a darte cuenta de todos estos patrones mentales que de forma viciosa y repetitiva te están llevando a un bucle descendente donde cada vez vas a tener más secuelas y sobre todo con los años el tratamiento, por supuesto, es algo más difícil. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho tiempo instalado en este estado de negatividad y de pesimismo. Entonces, tu herramienta principal es tu autocuidado cerebral, tu autocuidado mental y todo tu arsenal de actividades que tienes de bienestar. Eso es algo que tienes a tu favor y, por supuesto, puede ser del grupo que no le da depresión. Pero amiga, ¿qué más tenemos que saber sobre la depresión? ¿Qué hacer si identificamos que estamos pasando por un momento depresivo, que estamos generando una depresión mayor? Pues aquí te voy a dar las claves de qué tienes que hacer en este momento que a lo mejor estás escuchando esta información y te identificas. Número 1, aceptación. Muchas veces la depresión se ve enmascarada, hasta se le conoce como depresión enmascarada porque tratamos de ocultarla. Intentamos dar la mejor cara con la sociedad, con nuestros amigos, pero cuando llegamos a nuestra casa, pues simplemente nos fundimos en nuestra cama. Esa es
la poca aceptación de la depresión, ¿no? Intento hacer 1000 cosas para no sentir estas emociones que en algún momento van a llegar cuando esté solito, cuando me sienta más débil emocionalmente, y pues eso es uno de los factores por los cuales las personas no atienden su depresión. Hay que quitarnos los estigmas, que la depresión es algo que solamente le da a las personas que tienen locura, que pues ¿cómo voy a tener depresión? No, me voy a poner las pilas y se me va a quitar. Así no funciona. La verdad es que sí tenemos que aceptar que tenemos un problema. Por ejemplo, cuando tenemos distimia, a veces como podemos hacer nuestras actividades normales, como no interfiere realmente en la vida personal de la persona, sentimos que ese estado es normal, que eso está bien, que sentirse así está bien, y la verdad es que no es así. Entonces, primero, aceptar que tenemos un problema y que necesitamos ayuda para pasar al paso número 2, que es encontrar pilares de apoyo. Muchas veces, cuando tenemos depresión, tendemos a aislarnos, a no compartir lo que sentimos, y eso es un factor el cual intensifica justamente la depresión. Entonces, empezar a platicar de cómo me siento con alguien de confianza te va a ayudar a reconocer ese problema y atenderlo. También el ser escuchado por una persona que realmente pueda comprenderte, que realmente te dé las herramientas para poder salir de ese cuadro depresivo, pues sería lo ideal. Así que en el punto número 3 estaría la psicoterapia. Tenemos que entender que la depresión se basa en muchas creencias que son inconscientes, que están hasta la parte más profunda de tu mente, y que es justo ahí donde se acumula la depresión. Entonces, en la psicoterapia hacemos algo que se llama reconstrucción cognitiva. Reconstruyemos todos esos pensamientos pesimistas, negativos, una forma poco adaptativa y poco funcional de ver la vida, y vamos creando nuevas creencias tanto de ti mismo como del mundo en general, para que tengas un aspecto muchísimo más amplio de la vida. Y como última recomendación, el modular tu estado de ánimo. Muchas veces el estado de ánimo lo damos por sentado, simplemente sentimos que es algo natural, y la verdad es que tendríamos que estar modulando nuestro estado de ánimo en diferentes etapas, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Dentro de esta modulación del estado de ánimo tenemos que encontrar aquellas variantes que realmente están generando una disfunción en nuestra vida, en nuestras relaciones o en nuestra área laboral, en el área personal, para poder ver si realmente tengo un estado de ánimo funcional que me ayude, o pues simplemente necesito encontrar más herramientas para poder tener pues muchísimo más mejoría dentro de mi estado de ánimo. Así que no dudes en pedir ayuda. Nosotros somos un grupo de terapeutas que estamos especializados en diferentes áreas de la salud mental, y que si tú te identificas con estos síntomas, puedes mandarnos un mensajito para agendar una cita con un especialista que te podría ayudar justamente en este padecimiento. Nosotros somos el proyecto Sabiamente, y espéranos con más videos.